Congresista Cueto, ¿cómo está? Muy buenos días. Patricia, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, Gracias por la llamada. Efectivamente, comparto gran parte de lo que has estado expresando, ¿no?, sobre la situación. Yo te diría que desde el 7 de diciembre pasado estamos en semanas decisivas, con cambios, con arreglos a la coyuntura, algunas precisiones de lo que has dicho. Efectivamente, nadie busca, menos la policía y la Fuerza Armada, que haya muertos. Es muy fácil, cuando existen este tipo de situaciones, siempre echarle la culpa directamente a las fuerzas del orden. Lo que no se tiene presente es que quien busca la violencia y que tiene que estar repelida por la fuerza legal que la manejan las fuerzas del orden en representación del gobierno o del Estado, como lo quieran ver, tiene que entender la población que muchas veces, y en este caso yo estoy seguro que así ha sido, sale a protestar por lo que sea. En este caso son temas políticos, y si ves, no hay una sola de las marchas o de las agrupaciones que se presentan, solo son temas políticos. Cuando esas cosas se resuelven en el Congreso, por lo menos es lo que dice la ley. Tú llamas y hablas muy bien de que hay que cumplir las cosas de acuerdo a la ley. Los que no cumplen la ley son justamente este grupito, que son grupos pequeños, de desadaptados, que se inmiscuyen en las justas reclamaciones o en las marchas que deben ser pacíficas y que inicialmente han sido pacíficas, deberían estar acordes a la ley, como tú bien dices, pero no lo están. ¿Por qué? Porque hay gente ahí metida que se encarga de azuzar, de tratar de empujar, y me hace recordar mucho la época cuando estábamos en la lucha contra el terrorismo, que siempre ponían delante justamente a los más débiles, digamos así, mujeres, niños. Nosotros hemos tenido enfrentamientos contra columnas de sendero que ponían delante a niños para evitar de que les disparen, y le ha costado la vida a muchos de nuestros soldados, porque dudas, creo que nadie en el mundo, ni el más duro soldado, cuando se enfrenta y detecta que al frente tiene mujeres o niños con un fusil, realmente los repele, duda, y a veces esa duda te cuesta la vida. Y si no, míralo a este pobre oficial Sonko, que teniendo armas, fusil, no reaccionó porque vio a la gente cuando estaba en todo su derecho de repelerlos con el armamento. Pero vuelvo al tema, no están, porque obviamente algunos de estos son delincuentes, algunos son ex, lo que sea, ¿no? Senderos, de lo que hay, ex delincuentes, maleantes, que son los que se encargan de hacer esto. Entonces, siempre el llamado es a que la población, primero, no se enfrente a la fuerza del orden, no se deje azuzar. Tú has hecho algo muy cierto. Llevan 48, o llevamos, somos todos parte de este gobierno, y 48 muertos. Perfecto. Nadie los ha buscado, excepto ellos. Y me acuerdo, ahora que mencionaba México, me acuerdo de lo que tengo en la cabeza y nunca se va a ir. Cuando el primer día de este movimiento que hubo para sacarlo a Merino, y no, porque nunca subimos y lo sacaban para ponerlo de nuevo a Vizcarra, se escucha a uno de ellos claramente decir: necesitamos un muerto, y como un muerto se va a Merino. Y efectivamente al día siguiente mataron a dos. Y digo mataron porque hasta ahora no está demostrado que fue la fuerza del orden. Y eso, en parte, es lo que está pasando. Saben ellos perfectamente que cuando hay muertos, obviamente hay una presión, no solo mediática, sino una presión popular, y tú has mostrado, o has dicho sobre la justa indignación, no solo de Julián, en cualquier sitio donde hay estacionamiento y muera alguien, ¿no? O sea, eso es lo que esta gente, estos asusadores, estos instigadores, estos profesionales de la violencia y la muerte, se encargan siempre de conseguir. Y desgraciadamente nuestros gobiernos, nuestros últimos gobiernos, han sido muy débiles, muy débiles. Recién se están tomando las acciones. Desde mi punto de vista, me hubiera gustado que el mismo día 7 se establezca un estado de emergencia, porque todo esto se sabía, Patricia. Todo se sabía. Era un plan ya concertado. Los sistemas de inteligencia ya venían detectando y avisando. Claro, aquí le avisas
a Castillo, cuando Castillo y su gente estaban buscando esto. Yo me acuerdo que alguna vez haberle escuchado en estas declaraciones, después de todo esto que ha pasado, al ex Dini, que mencionaba que todas estas cosas, conforme iba recibiendo la información, se les informaba, porque esa era la labor del Dini. Ir con el presidente, el ejecutor, y decirle, hay esto, hacer una perspectiva estratégica inicialmente, pero también la información que llegaba de todas las fuentes de inteligencia. Así es. Pero si tú le informas de eso, lo voy a poner en una forma, si tú vas como policía y le dices a Juan Pérez, Juan, oye, he detectado que hay un grupito que quiere robar la joyería tal, ¿no? Y le dice a Juan Pérez, y después resulta que Juan Pérez era parte del grupo que quería robar, o sea, encima los alertas, ¿no? Y creo que es lo que ha pasado un poco con el gobierno de Castillo. Él, Torres, Betsy Chávez, toda esta gente que se ha dedicado durante año y medio a levantar, a azuzar, a crear esta lucha de clases, a exacerbarla, son los principales responsables de lo que ha pasado. Porque cuando el señor Castillo, o la gente que está detrás de él y que está todavía detrás de él, que todavía no están plenamente identificados los principales, que no son varios, extranjeros, actores extranjeros y nacionales, que están detrás de todo esto. Cuando se llegue a detectar a estos, toda la situación va a tomar sentido y sobre todo se va a empezar a calmar. Ahora, yo le pregunto, congresista, me sumo a su reflexión. Desde acá, y usted me habrá escuchado muchas veces, yo no asumo nunca que un militar o un policía es un violador de derechos humanos por definición. Me parece una injusticia enorme decir eso. Y prácticamente pedimos responsabilidades políticas justamente porque creemos que el error empieza, como usted bien lo ha señalado, de no tomar en serio una situación, de dejar que la escalada de violencia aumente. Acá tuvimos al primer Angulo diciéndonos que lo de Abancay básicamente no le interesaba, que no tenía tiempo de ver televisión para lo que ocurría en una declaración que debe haber sido cerca del 10 de diciembre, que nos dejó helados, hay que decirlo, anonadados, ¿no? A todos, efectivamente. Y bueno, ya, pero el tema es, a ver, no podemos tampoco soslayar, y ojo que yo no me ensaño ni con el soldado ni con el policía que esté en el campo, porque ellos justamente son a los que no puedes mandar de cualquier manera a resolver un tema que, como usted bien ha señalado, los políticos no resuelven, ¿no? Entonces, claro, los tiran a la calle a ver cómo te las arreglas. Pero si no empezamos a mirar con un ojo crítico el comportamiento, porque, a ver, usted como militar, 50 o 48 muertos después, y no se consigue el objetivo, con un costo tan alto de vidas en una situación que no es de guerra, pues no es cierto, porque es una situación violenta, pero no tienes un enemigo de guerra declarado claramente al otro lado contra el cual tienes que disparar, ¿no? Sino que sabes que está mezclada la población, que muere un chico, que muere un médico. 48 muertos después y no hay un solo resultado positivo, pues tenemos que empezar a reclamar, oigan, esto no está bien. O sea, Ayacucho creo que fue un desconcierto y terrorífico. ¿No? Fue como, por Dios, cuánta gente murió. Pero ya Puno es otra vez están a punto de tomar otra vez dejas el aeropuerto desprotegido, otra vez. Yo no voy a disculpar y nunca voy a negar que la piedra la tiran primero los que quieren desatar la violencia, pero la respuesta tiene que ser más inteligente, porque si no te convierten en un delincuente, congresista, y usted lo vio en la época del terrorismo también. La insania de un grupo vuelve a si el otro no tiene una estrategia clara, unas direcciones claras, un equipamiento claro, también lo vuelve delincuente, porque lo termina poniendo en una situación en la que excede la ley. Y el problema del congresista es que al final los que buscaban muertos consiguieron sus muertos. Y esa ha sido la peor de las noticias, que los que necesitaban muertos consiguieron sus muertos. Pero es que, Pati, esto ya estaba planeado, ya. Esto ya estaba planeado. Todavía, como tú dices, yo no estoy en contra de que se investigue. En algún momento saldrá. Y sobre todo que se pare, ¿no? O sea, que la medida de las Fuerzas Armadas y la Policía debe ser ni un muerto innecesario. Ya, digamos, usemos un término horrible. Innecesario más, ¿no? Pero es que tú no puedes, en una situación como esta, tú no puedes adelantarle, como ha pasado, y espero que ya haya cambiado. Yo entiendo cuando te dan la orden y te dicen costo social cero para que no haya muertos, pero tampoco te puedes poner a un costado
y ver cómo empiezan a maltratar o a destruir ambulancias con gente grave, cómo se meten a ciertos comerciales que no tienen nada que ver, a saquearlos, a quemarlos, cómo agarran, ¿no? Porque son actos de terrorismo, ¿no? Y tratan de destruir justamente el motor de la economía de cualquier ciudad, llámese aeropuertos, quemando, qué casualidad, solamente la entidad del Ministerio Público y el Poder Judicial a quemar expedientes, sabe Dios de quiénes serían, ¿no? Porque acá estamos pero nuestras Fuerzas Armadas y nuestra policía congresista son más que una respuesta desordenada y atarantada. Yo, desgraciadamente, son más que eso. Porque si no... Si no pueden, no, yo no niego, y los hemos visto, las imágenes en esta turba, pero de verdad creo que usted y yo y todos esperamos más de nuestras fuerzas del orden, no repito, en el sentido de que les exigimos más a nuestras autoridades de, oye, esa no puede ser la estrategia. Esto es como si estuviéramos en una guerra y te vas a pelear una batalla que resulte hecho un desastre. Entonces tienes que decir, oye, perdón, tu estrategia es pésima. No puede morir tanta gente que encima no pusiste orden. Yo, repito, no voy a culpar al que está parado en el campo, porque eso es una bestialidad, pero algo está profundamente mal y sí me gustaría escuchar, por lo menos, respetaré su opinión como la respeto. Si no le parece que al gobierno ya hay que pedirle, oye, más resultados, menos muertos, menos aeropuertos destruidos, menos carreteras tomadas. Es decir, esta va a ser la respuesta que vamos a tener las siguientes semanas. Esa es la preocupación. El tema, Pati, es que la estrategia arranca con una labor que se ha estado haciendo por los servicios de inteligencia para ubicar a esta gente que, como tú bien dices, nadie la conoce. Anda a cualquiera de los lugares donde ha habido y no hay un interlocutor, ¿no? Como había en la época del terrorismo, que sabíamos de las cabecillas, ocultos y siguen ocultos, pero se tenía conocimiento y se apuntaba a buscarlos, a detenerlos. Esa labor de inteligencia se está haciendo, ya se tiene a mucha de esta gente identificada. Ya se empezó a hacer, efectivamente. Ya se empezó a hacer. Ahora, pregunta, congresista, ¿qué deberíamos esperar esta semana? Dada el estado de emergencia, haber declarado en emergencia las vías nacionales, el evitar el desplazamiento, ¿no tendríamos que ver a gente llegando a Lima o a las hordas que hemos visto trasladarse de un lado a otro con el claro fin de generar disturbios? Yo también espero lo mismo, porque se ha entregado toda la información, se tiene los conocimientos de muchos de estos, esta gente que está encargada de asusar a las personas, se les ha entregado información donde están identificados aquellos que se encargan de vía mensajes, vía porque esta es una guerra que está siendo manejada básicamente por redes sociales. Más del 90% de lo que hay en las redes, todos son fake news o son mensajes para asustar a la gente, para crear justamente este tipo de que la gente dice, uy, van a llegar, van a tomar Lima, y de repente dicen, ya, van a tomar Lima, y ves una marcha que en realidad pueden marchar, gritar, lo que quieran, pero ni siquiera meterse en el tema de la propiedad y mucho menos de la seguridad de las personas, que no están de acuerdo con ellos. De acuerdo. Pero volviendo al tema, Pati, no es que no haya una estrategia, hay una estrategia. Cuando tú empiezas a controlar, desde mi punto de vista hubiera sido mejor poner estado de sitio en Culiacán, cuando empezaba todo esto, para justamente evitar que haya este tipo de movimientos y dejar que siga trabajando inteligencia y empezar a hacer lo que ya se hizo. De repente hubiera sido mejor hacerlo hace 10, 15 días atrás, para ubicar a todas estas personas y capturarlas, llevarlas a seguridad de Estado y que a través de estos interrogatorios puedes llegar hasta las cabezas visibles que están bien ocultos ahora. Es una labor de inteligencia. Y mientras tanto, las fuerzas operativas tienen que evitar que estos desmanes salgan. Ahora, no es sencillo, Pati. No, ¿qué va a hacer? No es sencillo, no es fácil poner a un grupo de gente ahí y decirle ya paren todos, están parados, deteniendo, hasta que empiezan a tirar hasta piedras, porque hay heridos. Hay heridos de la policía, que son más de 300, casi 400 heridos, y muchos están en UCI. Ya murió uno por impacto de bala y después lo quemaron vivo, y hay muchos heridos de bala. ¿De dónde salen? De acuerdo. No tengo la confirmación,
pero sí el trascendido, también creo que lo han hecho público. De que son balas de Bolivia. Que son balas de y ha sido denunciado no por nosotros, o no solo por nosotros, sino por los mismos bolivianos. De acuerdo. Ahora, entonces, todo esto, como te digo, hay actores nacionales y extranjeros que están buscando justamente que el Perú se convierta en una desgracia para poder implantar lo que ellos quieren. ¿No? Al final, su asamblea, su propia constitución. Pregúntale, mira, yo he tenido gente que está ayudándome en esto, sentada, por decir el último, en Cusco, que bajaron como 2000 y bajan de cancha. No son de Cusco. Están ahí, les dan pollo a la brasa, ¿no? Para que descansen el almuerzo. Todos, ¿sabes? Que hablan de 2000 personas. ¿De dónde esa plata? Conversando, gente con muchos de ellos, no tienen ni idea para qué los han llevado. Y así, desgraciadamente, es la mayoría. Y eso es triste. Ahora, congresista, yo no puedo estar más que de acuerdo con usted en que hay que poner orden y que no es fácil, pero ahí sí voy a discrepar porque no voy a renunciar a mi derecho de pedir que se haga. Creo que nuestras Fuerzas Armadas tienen mucho más que ofrecerle al país, pero que lo tienen que hacer con un apoyo de la autoridad política que sea mucho más eficiente, siguiendo los lineamientos de servicio de inteligencia, que parece que se está empezando a hacer, porque no tienen por qué las Fuerzas Armadas pagar, es otra vez el precio de desprestigiarse frente a autoridades políticas que no hacen lo que tienen que hacer. Pero Pati, esa es la narrativa de toda la vida de estos grupos radicales. No es de ahora, desde que se venció el terrorismo en el año 92. Desde ahí ha empezado una campaña que obviamente va a seguir. Y como tú dices, labor de la policía, inteligencia y autoridades. De acuerdo. Pero, sin embargo, ves un montón de autoridades que no están del lado de la ley. Más bien asusan. Dicen, porque efectivamente a nadie le gusta que haya muertos. A nadie. Mucho menos a nosotros. Pero nosotros ya tenemos la experiencia de lo que hemos vivido. Donde, como dice el dicho, ¿no? Cuando hay este tipo de desgracias o el país se ve en peligro, todos recurrimos siempre al soldado, ¿no? Y rezamos, esperamos. Cuando acaba el tema, se olvida de Dios y empieza. ¿Cuántos soldados tenemos? ¿Cuántos soldados tenemos, digamos, no, y además perseguidos? Y además. ¿Y cuántos terroristas han salido? Y yo lo pongo más triste, ¿no? Soldados sin brazos, soldados sin piernas, familias que perdieron miles, que tampoco recibieron la atención que se debía. No, eso, de acá siempre habrá una voz que defienda eso. Y ni siquiera hay reconocimiento para ellos. No. Ni siquiera hay reconocimiento para ellos. No, pero arrancan todas estas organizaciones de derechos humanos, mal llamadas de derechos humanos, que se encargan de perseguirlos. Y a todos los expedientes donde están judicializados cientos y miles de terrorismos, estoy hablando de esa época, bueno, pues todos salen libres, van a la comisión hasta CIDH, que por lo menos yo sé que no es tu parecer, pero el mío sí, yo no tengo nada que me interesa ni la CIDH, ¿no? Terminan obligando al Estado a resarcir económicamente, plata, terrenos, casas, todo. Y a pesar de que hay una ley, por ejemplo, que dice que a todo el personal militar policial caído en acción de armas, no solamente por terrorismo, pero lo que sea, les corresponde, hay ley, una casa de interés social. Nada. Ni una vez. Esas son las cosas que no se pueden aceptar. Muy bien, congresista Cueto. Yo creo que un poco más de calma no nos va a venir mal a todos, ¿no es cierto? A nadie. Y yo insisto, respeto de la ley de un lado, respeto de la ley del otro. El Estado es más que los delincuentes y no podemos permitir que se le rebaje a esa situación. Muchísimas gracias, congresista Cueto. Y gracias, Pati. Y que la sensatez se imponga en todas partes. Es un deseo de todos los peruanos. Muchísimas gracias. Que tenga usted un buen día.